¿Sabías que algunas frutas tienen un poder espiritual tan profundo que hasta el cáncer parece temerles? La Biblia no solo habla de salud del alma, sino también del cuerpo. En Ezequiel 47:12, el Señor declara: sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Esta afirmación no es simbólica, es literal. La palabra de Dios nos revela que hay alimentos creados con un propósito divino para restaurar, sanar y proteger nuestro cuerpo. Hoy veremos cómo 6 frutas mencionadas o representadas en las Escrituras poseen propiedades tan poderosas que pueden transformar nuestra salud desde adentro. Te mostraremos cómo estas frutas están conectadas a principios bíblicos que promueven la sanidad integral. Revelaremos el propósito que Dios les dio y cómo puedes integrarlas a tu vida para fortalecer tu cuerpo y espíritu. ¿Estás listo para entender lo que Dios ha reservado para ti en cada semilla, cada hoja y cada fruto? En las páginas antiguas de la Biblia, donde cada palabra fue colocada con intención divina, existe una verdad que ha permanecido frente al paso del tiempo. Dios no solo cuida de nuestra alma, sino también de nuestro cuerpo. Desde el principio, cuando el Señor creó el jardín del Edén, sembró en la tierra frutos con un poder oculto, no solo para saciar el hambre, sino para restaurar lo dañado, para sanar lo que ha sido afectado por el pecado, la enfermedad y el desgaste de este mundo. Entre esos frutos hay uno que ha estado presente tanto en las vestiduras sacerdotales como en los altares del conocimiento moderno: la granada. Esta fruta, vibrante en color, profunda en su simbolismo y poderosa en sus propiedades, encierra una promesa que la ciencia apenas empieza a comprender, pero que el cielo ya había declarado mucho antes. Cuando Dios ordenó que en el borde del manto del sumo sacerdote se colocaran campanillas de oro alternadas con granadas de tela azul, púrpura y carmesí, no lo hizo por estética. Cada detalle en la vestimenta sacerdotal era un reflejo del diseño celestial. Éxodo 28, 33, 34 nos dice: en sus orillas harás granadas de hilo azul, púrpura y carmesí alrededor de sus bordes, y entre ellas campanillas de oro. La granada fue una de las pocas frutas escogidas para representar la santidad, la vida y la abundancia. No fue una elección simbólica al azar, fue una declaración de propósito. Lo que vestía el sacerdote era una manifestación externa del poder que Dios también deseaba que el pueblo experimentara internamente. Y entre todas las frutas, la granada fue escogida para acompañar al oro en la representación del acceso a lo sagrado. Hoy, los estudios científicos revelan que la granada está repleta de antioxidantes, polifenoles y flavonoides. Sus compuestos tienen la capacidad de reducir el crecimiento de células malignas, proteger el ADN y fortalecer el sistema inmunológico. Pero lo más asombroso es que estas cualidades no son una invención moderna, sino una validación terrenal de lo que ya era evidente en los códigos sagrados. La granada representa regeneración, restauración y vida que brota donde parecía haber muerte. En un mundo donde el cáncer aparece como una de las enfermedades más temidas, esta fruta se presenta como una respuesta del cielo sembrada en la tierra. Pensemos por un momento en lo que simboliza esta fruta: una cáscara dura que protege cientos de semillas internas, cada una encapsulada, viva, llena de jugo. Es una imagen perfecta del pueblo de Dios, protegido por la cobertura del Altísimo, multiplicado en potencial y lleno de la esencia del Espíritu. Cada semilla es una vida, y dentro de cada vida hay una posibilidad de sanidad. Cuando el enemigo lanza su ataque más feroz a través de la enfermedad, Dios responde con lo sencillo, con lo puro, con lo que Él mismo formó con sus manos al principio de los tiempos. Génesis 1:29 lo dice claramente: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. En esas palabras hay más que un menú, hay una estrategia divina para el sostenimiento de la salud. La granada, según los estudios, inhibe la proliferación de células cancerígenas en órganos vitales como el colon,
el seno y la próstata. Su jugo combate la inflamación, uno de los principales factores que detonan enfermedades crónicas. Pero más allá de lo físico, ¿cuántas veces no hemos enfrentado enfermedades del alma que se manifiestan en el cuerpo? Rencores guardados, estrés prolongado, tristeza no procesada. Dios, en su sabiduría, nos dejó en la tierra alimentos que, al ser recibidos con fe, traen restauración a niveles más profundos de lo que el ojo natural puede percibir. Así como el sacerdote vestía granadas en su atuendo para entrar al lugar santísimo, nosotros somos llamados a integrar estos elementos santos a nuestro estilo de vida como parte de una adoración viviente, como una extensión de la obediencia. El rey Salomón, el hombre más sabio que ha existido, no fue ajeno a esta fruta. En el Cantar de los Cantares, la granada es mencionada repetidamente como símbolo de belleza, fertilidad y deleite. Tu sien tras tu velo es como mitad de granada. Cantares 6:7. Esto nos muestra cómo incluso lo que parece pequeño, si es usado por Dios, puede tener un impacto eterno. La granada, tan mencionada en la poesía bíblica, no solo era valorada por su apariencia externa, sino por lo que contenía en su interior. Esto nos lleva a una verdad aún más profunda. Lo que está dentro de ti también puede ser transformador cuando es tocado por la mano de Dios. Imagina una mujer que ha recibido un diagnóstico médico devastador. El temor la rodea, las estadísticas parecen frías y el tratamiento se avecina como una tormenta. Pero en medio de ese escenario, ella abre la Biblia y sus ojos se posan sobre un versículo que había leído muchas veces sin notarlo. Hijo mío, está atento a mis palabras, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Proverbios 4, 20, 22. Ese día su enfoque cambia. Ya no solo toma la medicina del hospital, también recibe la medicina de la palabra y con ella comienza a cuidar su alimentación con reverencia, integrando alimentos que glorifican al Creador. Uno de esos alimentos es la granada. No la ve como una simple fruta, sino como una señal del cielo, como un acto de fe. Este testimonio, que se ha repetido en diversas formas en la vida de creyentes alrededor del mundo, no es una excepción. Es la manifestación de un principio eterno. Cuando combinamos lo espiritual con lo físico bajo la dirección de Dios, los resultados cambian. Ya no se trata solo de nutrición, se trata de adoración. Comer para la gloria de Dios se convierte en una disciplina espiritual, una forma de honrar el cuerpo que ha sido llamado templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 19, 20. Y si nuestro cuerpo es un templo, entonces lo que entra en él debe ser santo, purificador, sanador. A lo largo de los siglos, el pueblo de Israel ha usado la granada no solo como alimento, sino como símbolo nacional, como emblema de bendición. Hoy, en la tierra de la Biblia, este fruto aún se cultiva con respeto, siendo parte de rituales, celebraciones y prácticas cotidianas. Su importancia ha trascendido generaciones, porque lo que Dios señala como sagrado nunca pierde su valor. Incluso en medio del progreso científico, la granada sigue destacando, siendo objeto de investigaciones que confirman lo que la Escritura ya había validado. ¿No es acaso esto una prueba más de que la sabiduría de Dios supera cualquier descubrimiento humano? Cuando el cáncer aparece en la vida de alguien, lo hace como un gigante. Pero Dios nunca ha necesitado ejércitos para derrotar gigantes. A veces solo usa una piedra, como en el caso de David. Otras veces una semilla. Lo pequeño, lo que parece débil ante los ojos del mundo, tiene poder cuando es parte del diseño divino. La granada, aunque compacta, está cargada de cientos de cápsulas de vida.
listas para ser liberadas. Cada vez que alguien toma este fruto y lo consume con fe, con gratitud y con conciencia espiritual, algo ocurre no solo en el cuerpo, sino en el alma. Se activa una conexión entre el cielo y la tierra, un acto de confianza en que Dios no nos dejó huérfanos, ni siquiera en los detalles más cotidianos como lo que comemos. Quizá en este momento tú o alguien que amas esté enfrentando una batalla contra el cáncer. Tal vez has sentido que la fe y la medicina caminan por caminos separados. Pero hoy, a través de esta enseñanza, puedes ver que no es así. Dios, en su misericordia, ha provisto en la naturaleza herramientas de restauración. Y entre ellas, la granada se levanta como testimonio de que lo que Él ha creado tiene un propósito que trasciende el gusto y la nutrición. Fue creada para defenderte, para protegerte, para sanarte. Esta fruta, bendecida en los vestidos del sacerdote y valorada en las poesías del rey, es también tuya. Está en tu mesa como un acto de amor, como un escudo, como un recordatorio de que Dios sigue obrando a través de lo natural para provocar milagros sobrenaturales. Y así comenzamos esta jornada, no solo descubriendo una fruta, sino activando una revelación. El cáncer teme a lo que Dios ha bendecido. El enemigo tiembla ante lo que el cielo ha ordenado. Y tú tienes acceso a eso. No es una fórmula mágica, es una alianza entre fe, obediencia y sabiduría. El mismo Dios que llenó de propósito cada semilla de la granada, ha llenado tu vida con un llamado a vivir en plenitud, a cuidar tu templo, a confiar en que aún en lo más pequeño, Él ha depositado poder. En las Escrituras, Dios no solo revela verdades espirituales, sino también principios prácticos que cuando se aplican con obediencia, desencadenan bendiciones visibles en todas las áreas de la vida, incluyendo la salud. Uno de los pasajes más reveladores sobre este principio se encuentra en el libro de Isaías, donde el profeta, guiado por el Señor, instruyó a colocar un emplasto de higos sobre la llaga del rey Ezequías para que sanara. Isaías 38:21 declara: y había dicho Isaías, tomen masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. Esta indicación directa no fue un acto simbólico ni una receta natural de la época, sino una manifestación concreta del vínculo entre la obediencia a la voz profética y la restauración física. En ese momento, el higo no era solamente una fruta, era un canal de sanidad, una herramienta usada por Dios para revertir una sentencia de muerte. La historia de Ezequías es particularmente significativa porque su enfermedad lo había colocado al borde del abismo. Su vida pendía de un hilo y la orden de preparar sus cosas para morir ya había sido dada. Sin embargo, su súplica ferviente y su corazón vuelto hacia Dios provocaron una respuesta divina que involucró una instrucción muy específica. No fue una oración genérica ni una espera pasiva. Fue una acción precisa que implicó aplicar algo natural en obediencia a una orden espiritual. Este patrón se repite a lo largo de la palabra. Dios otorga principios sencillos, muchas veces accesibles y presentes en la vida cotidiana, pero cargados de poder sobrenatural cuando se obedecen con fe. Los higos, en su forma más simple, fueron colocados sobre una llaga, pero lo que ocurrió fue mucho más profundo que un alivio físico. Se activó un principio espiritual eterno. La restauración llega cuando se honra la instrucción divina. No se trató de una fruta milagrosa por sí sola, sino de la conexión entre la creación de Dios y su autoridad. El higo ya estaba en la naturaleza porque el Creador lo había puesto allí con intención, pero su poder fue desatado cuando el hombre obedeció la palabra que venía del cielo. En este acto vemos que la restauración física es posible cuando el cuerpo y el espíritu están alineados con la voluntad de Dios. Desde la antigüedad, el higo ha sido reconocido como uno de los frutos más completos. En el tiempo de los patriarcas y los profetas, era símbolo de prosperidad,
bienestar y bendición. El Salmo 105:33 menciona que durante una de las plagas enviadas sobre Egipto, Dios destruyó las higueras, lo que indica que este fruto era considerado un recurso valioso. En otros textos, como en 1 Reyes 4:25, se presenta la imagen de cada hombre bajo su vid y su higuera como una representación de paz y seguridad. Estas referencias no son casuales. En la mentalidad bíblica, el higo representaba mucho más que alimento. Era símbolo de estabilidad, restauración y vida plena. La composición del higo lo hace particularmente interesante a la luz de la ciencia moderna. Es una fruta rica en fibra soluble, antioxidantes naturales y una variedad de minerales como el calcio, el magnesio y el potasio. Estos elementos no solo fortalecen el sistema inmunológico, sino que también ayudan a regular funciones esenciales del cuerpo, como el equilibrio hormonal y la digestión. Pero más allá de sus beneficios nutricionales, lo verdaderamente impactante es cómo esta fruta aparece en el texto bíblico como un recurso medicinal autorizado por Dios. No es una coincidencia, es una afirmación clara de que el Señor, desde el principio, dejó en la tierra todo lo necesario para sostener, sanar y restaurar al ser humano. El acto de aplicar higos sobre una llaga puede parecer simple, pero es profundamente revelador. En ese momento, la intervención de Dios no vino en forma de fuego del cielo, ni por medio de un milagro espectacular, sino mediante una instrucción que involucraba algo tan cotidiano como una fruta. Esto nos enseña que el cielo muchas veces actúa en lo ordinario para producir resultados extraordinarios. La sanidad no siempre llega de manera explosiva. Muchas veces se manifiesta cuando el hombre se alinea con los recursos que Dios ya ha provisto y con las instrucciones que Él ya ha dado. Este principio transforma nuestra perspectiva sobre la salud y sobre el papel que tienen los alimentos en la vida espiritual. En la parábola de la higuera estéril, Jesús también hace referencia a este árbol y su fruto. En Lucas 13:6-9 se presenta la historia de una higuera que no daba fruto y que debía ser cortada. Sin embargo, el viñador intercede diciendo: déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si da fruto, bien, y si no, la cortarás después. Esta parábola no solo refleja la paciencia de Dios hacia aquellos que no están produciendo frutos espirituales, sino que también resalta la importancia de lo que es capaz de dar vida, de nutrir, de restaurar. Una higuera que da fruto es una señal de vitalidad, de cumplimiento del propósito, de alineación con el diseño divino. Esta imagen es profundamente simbólica. Cuando la higuera da fruto, está cumpliendo con su llamado. Cuando el higo es usado con obediencia, se convierte en canal de restauración. Dios ha escondido su sabiduría en las cosas simples. Lo que el mundo considera común, Él lo convierte en herramienta de transformación. El higo no necesita ser procesado, alterado ni manipulado químicamente para cumplir su propósito. En su estado natural, tal como sale de la higuera, tiene la capacidad de nutrir el cuerpo y alinear el sistema digestivo, fortalecer las defensas y regular los niveles de azúcar en la sangre. Pero cuando se coloca en el contexto de la obediencia espiritual, se transforma en algo mucho más grande. Así como el Señor utilizó barro y saliva para devolver la vista al ciego, también usó higos para sanar al rey. En ambos casos, lo importante no era la materia prima, sino el poder que se desata cuando se obedece la instrucción divina. El cáncer como enfermedad representa una desorganización celular, un crecimiento descontrolado que invade lo que debería permanecer en orden. Es en muchos sentidos una manifestación del desorden y la ruptura del diseño original. Pero Dios es un Dios de orden. Todo en su creación está hecho para funcionar en equilibrio, armonía y propósito. Cuando introducimos a nuestro cuerpo alimentos que fueron diseñados por Él para restaurar ese equilibrio,
No solo estamos nutriendo nuestro organismo, estamos restaurando un principio espiritual. El higo, en su humildad, encarna esta verdad. Es una fruta que trabaja desde adentro, sin ruido, sin alarde, pero con eficacia. Representa cómo Dios actúa muchas veces, de forma silenciosa, pero con autoridad. La restauración, entonces, no es solo una promesa del futuro, es una realidad presente que se activa mediante la obediencia. El cuerpo humano fue creado con la capacidad de sanar, de renovarse, de regenerarse. Pero para que esa capacidad se mantenga activa, necesita estar en comunión con los principios que lo sustentan. Cuando el ser humano ignora los recursos que Dios dejó a su disposición y persigue caminos de autosuficiencia, se aleja del diseño original. Pero cuando decide volver a lo sencillo, a lo que está en la tierra por mandato divino, empieza a ver resultados que superan la lógica humana. El higo, entonces, no es una solución mágica, sino una representación de lo que ocurre cuando el hombre vuelve a alinear su vida con la palabra. Cada vez que un creyente actúa en obediencia a la dirección de Dios, sin cuestionar, sin postergar, sin buscar alternativas humanas que reemplacen lo divino, se abre una puerta al favor sobrenatural. Isaías no explicó el porqué del higo, ni justificó su eficacia ante Ezequías. Simplemente dijo: pongan esto sobre la llaga. Esa fue la instrucción. El resultado fue la restauración. En este acto se nos revela que la obediencia no siempre requiere entendimiento previo. Muchas veces, lo único que se necesita es fe. Y cuando esa fe se manifiesta en acción, lo natural y lo espiritual se conectan de tal manera que lo imposible se vuelve alcanzable. Dios continúa hablando, continúa dando instrucciones, continúa usando lo que creó desde el principio para bendecir, para restaurar y para glorificar su nombre. Hoy, así como en tiempos antiguos, el higo sigue siendo una fruta cargada de sentido. No solo nutre el cuerpo, también recuerda al creyente que Dios no se ha olvidado de la salud de su pueblo. En cada semilla, en cada fibra, hay una declaración divina. He puesto en la tierra todo lo que necesitas. Solo camina en obediencia y verás mi mano actuar. El mensaje es claro. La sanidad no es solo un evento milagroso, es un estilo de vida. Se activa al caminar en los principios que Dios ha establecido, al honrar lo que Él ha creado y al responder con fe a cada palabra que sale de su boca. Así como Ezequías recibió una nueva oportunidad de vida al aplicar un principio tan sencillo como colocar higos sobre una herida, también hoy el creyente puede experimentar restauración al volver al origen, al diseño divino, a la obediencia que honra al Creador y reconoce su soberanía incluso sobre lo más cotidiano. La restauración es posible, no porque el higo tenga un poder en sí mismo, sino porque Dios en su misericordia lo ha escogido como instrumento. Y lo que Él escoge no puede ser ignorado. El cuerpo que obedece será restaurado. El espíritu que confía será fortalecido. Y el alma que se rinde a su voluntad experimentará la plenitud de su favor. Así como Ezequías fue levantado de su enfermedad, también hoy hay promesa de vida para quien decide obedecer. Porque lo que el hombre llama simple, Dios lo transforma en sagrado. Y lo que el mundo considera natural, Él lo convierte en medicina. En el corazón del mensaje bíblico, la sangre ocupa un lugar central. Es símbolo de vida, de redención, de pacto eterno entre Dios y su pueblo. Desde los sacrificios del Antiguo Testamento hasta el derramamiento supremo de la sangre de Cristo en la cruz, este elemento representa no solo el perdón de los pecados, sino también la protección, la restauración y el acceso a una vida plena. La sangre no es un detalle secundario en el plan divino, es el eje de la reconciliación con el Creador. Por eso no es casualidad que Jesús, en la última cena, haya utilizado el fruto de la vid como representación de su sangre, y tomando la copa, dio gracias y les dio diciendo: bebed de ella todos,
porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mateo 26, 27, 28. La uva, humilde en apariencia pero profunda en significado, fue elegida para sellar el pacto más trascendental de la humanidad. El uso de la uva como símbolo de redención no es solo una metáfora espiritual. Detrás de esta elección divina hay también una realidad tangible. Esta fruta contiene compuestos naturales capaces de proteger las células, restaurar tejidos y fortalecer el cuerpo en su lucha contra enfermedades complejas como el cáncer. La ciencia ha descubierto en la uva, especialmente en su piel y semilla, una sustancia llamada resveratrol. Este componente actúa como un poderoso antioxidante que ayuda a neutralizar los radicales libres, elementos inestables que pueden dañar las células y desencadenar procesos cancerígenos. No es un hallazgo fortuito, es un eco del diseño original, una confirmación de que Dios proveyó en la creación herramientas físicas que reflejan verdades espirituales. En las Escrituras, el vino nuevo representa alegría, renovación y bendición. Isaías 65, 8 dice: así ha dicho Jehová, como cuando alguien haya mosto en el racimo y dice: no lo desperdicies, porque hay bendición en él. Así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todo. Este versículo contiene una revelación profunda. Aún en lo más pequeño, aún en lo que parece insignificante, Dios ha puesto bendición. El racimo de uvas no solo es fuente de alimento, también es portador de promesas. Cuando el Señor habla de no desechar lo que contiene mosto, está hablando de valor oculto, de potencial escondido, de elementos que, aunque simples en apariencia, están saturados de propósito celestial. El cáncer ataca las células de manera silenciosa, muchas veces sin aviso, desordenando lo que fue creado con armonía. Pero el resveratrol contenido en la uva ayuda a restaurar ese orden. Este compuesto ha mostrado capacidad para inducir la muerte de células malignas, limitar la proliferación tumoral y reducir procesos inflamatorios. Estas propiedades, aunque explicadas por la ciencia, son en esencia una manifestación de la gracia divina sembrada en la tierra. Cada fruto, cada semilla, cada elemento creado tiene una función en el equilibrio del cuerpo humano, y la uva se presenta como un recurso de defensa, una protección natural que conecta con lo que Dios declaró desde el principio. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Génesis 1:31. En el tiempo de Noé, después del diluvio, una de las primeras acciones que realizó fue plantar una viña. Génesis 9:20 afirma: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Este acto, aparentemente simple, está cargado de significado. Noé no solo estaba reconstruyendo la vida material, estaba también reiniciando un ciclo de bendición. La viña representaba una señal de restauración, de nueva etapa, de regeneración después del juicio. La uva no es solo una fruta para tiempos de abundancia, es un símbolo de la esperanza que renace incluso después de las pruebas más intensas. Así como Noé plantó con sus manos algo que daría fruto en el futuro, también hoy estamos llamados a sembrar salud, obediencia y fe para cosechar restauración. Cuando Jesús realiza su primer milagro en las bodas de Caná, transforma el agua en vino. Juan 2:10 relata que el maestro de ceremonias exclamó: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Esta escena no es únicamente una muestra del poder sobrenatural del Hijo de Dios, sino una declaración de su propósito: traer plenitud, traer lo mejor, traer lo que preserva y honra la vida. El vino nuevo, producto de la uva, no era solo una bebida, era un acto de provisión divina que marcaba el inicio del ministerio de Jesús y la transformación de lo ordinario en algo sagrado. En el ámbito físico, el consumo regular de uvas en sus distintas formas
ha mostrado beneficios que impactan directamente en la prevención de enfermedades cardiovasculares y en la reducción del riesgo de varios tipos de cáncer. Estos efectos se deben no solo al resveratrol, sino a una combinación de flavonoides y taninos que promueven la salud de las células, fortalecen los vasos sanguíneos y reducen la oxidación dañina. Es relevante entender que estos beneficios no son producto de la casualidad, sino parte del diseño perfecto del Creador. Dios, en su infinita sabiduría, no solo dejó instrucciones espirituales para vivir en santidad, también proveyó en la tierra alimentos que refuerzan la vida y combaten la destrucción. El Salmo 104, 14, 15 declara: Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Este pasaje no solo destaca el papel del vino como fuente de gozo, también lo coloca junto al pan y el aceite como parte de los elementos que sostienen la existencia. Cuando se habla del vino que alegra, no se refiere al exceso ni a la distorsión del propósito original, sino al fruto puro de la vid, al jugo que renueva, que refresca, que vigoriza. La alegría del corazón también tiene un impacto en el cuerpo. Proverbios 17:22 nos enseña: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. En la sabiduría bíblica, cuerpo y alma no están separados. Lo que afecta al uno impacta al otro. Por eso, el cuidado de la salud no se limita a lo físico. Es una expresión de fe, de obediencia, de responsabilidad ante el don de la vida. En el Apocalipsis, Jesús se presenta como la vid verdadera. Juan 15:1-5 registra sus palabras: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Esta imagen poderosa nos revela que la conexión con Cristo es la fuente de toda vida, tanto espiritual como física. La vid no solo nutre a los pámpanos, también determina su capacidad de resistir, de producir, de permanecer. Cuando el creyente está conectado a la fuente correcta, su cuerpo también experimenta las consecuencias. Sanar no es un proceso aislado, es el resultado de una vida alineada con la vid verdadera. La enfermedad, en muchas ocasiones, es el resultado de años de desconexión. Desconexión con Dios, con los principios de su palabra, con los ritmos naturales establecidos desde la creación. La restauración llega cuando esa conexión se restablece, cuando el hombre vuelve al diseño, cuando permite que lo que fue sembrado por Dios entre nuevamente en su sistema y comience a cumplir su función. La uva, en su composición, no hace más que obedecer el propósito para el cual fue creada. Al consumirla, el cuerpo recibe señales de orden, de restauración, de defensa. Es una forma de reconciliación entre lo físico y lo espiritual, una manera de decir con actos concretos: acepto lo que Dios ha provisto, me alineo con su diseño, camino en obediencia. El cáncer, como enfermedad que divide, que invade, que descompone, no es el final. La palabra nos recuerda en Jeremías 30:17: mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Esta promesa no está condicionada a medios específicos. Dios puede usar lo sobrenatural, pero también lo natural, lo creado por Él, lo sembrado en la tierra. Cuando el creyente honra esos recursos, está honrando al Creador. La uva no es un simple fruto, es una herramienta divina que representa pacto, protección y provisión. Y en ese pacto hay vida, hay restauración, hay esperanza. En cada racimo hay una declaración del cielo. Cada uva contiene no solo jugo, sino también un mensaje. La sangre que limpia también protege. El fruto que representa el nuevo pacto también guarda la vida. Esta verdad, sencilla pero profunda,
transforma la manera en que entendemos la salud. No es un accidente que Jesús usara la uva para hablar de su sangre. No es coincidencia que el vino estuviera en las bodas, en el templo, en el milagro y en la última cena. Cada aparición está cargada de propósito. Cada uso tiene una razón. Y hoy, al volver a esta fruta con reverencia, el creyente activa nuevamente la conexión con ese diseño original. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuidarlo es un acto de obediencia. Alimentarlo con lo que Dios ha dejado es una expresión de fe. Incluir en nuestra vida frutos como la uva no es solo una decisión nutricional, es una afirmación espiritual. Creemos que Dios proveyó todo lo necesario. Creemos que su creación tiene poder. Creemos que la restauración comienza en lo profundo y se manifiesta en lo visible. En cada paso de obediencia, en cada elección alineada con la palabra, en cada semilla que se honra, se activa el poder del cielo sobre la tierra, y en ese pacto la vida vence. En la palabra de Dios hay elementos que no solo representan conceptos espirituales, sino que también poseen una carga simbólica y práctica profundamente transformadora. Uno de ellos es el olivo, árbol mencionado desde el Génesis hasta el Apocalipsis, portador de un fruto que ha sido usado por generaciones como señal de paz, de consagración y también de poder. El aceite que se extrae de la oliva ha sido utilizado para ungir reyes, sacerdotes y profetas. Pero ese mismo aceite, que fluye como símbolo del Espíritu Santo, también lleva en su interior una sustancia física con efectos restauradores, regenerativos y protectores. El olivo no fue escogido por casualidad como símbolo de la unción. Fue elegido porque su fruto contiene propiedades que reflejan el carácter de Dios: sanador, protector, persistente, eterno. Desde el momento en que la paloma regresó al arca de Noé con una rama de olivo en el pico, este árbol se convirtió en un emblema de restauración y reconciliación. Génesis 8:11 relata: y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. No fue una rama cualquiera, fue una señal directa de que el juicio había cesado y que una nueva etapa podía comenzar. El olivo fue el primer testigo visible de un nuevo ciclo. Su presencia marcó el inicio de la renovación. Desde entonces, su fruto ha sido asociado a lo que Dios establece para sostener la vida y preparar al ser humano para propósitos mayores. En el contexto bíblico, el aceite de oliva era un elemento esencial. No solo se usaba para cocinar, sino también para encender las lámparas del tabernáculo, consagrar objetos y personas y tratar heridas. En Éxodo 30:25, Dios instruyó a Moisés: y harás de esto el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Este aceite no podía ser replicado para uso personal, porque era santo. Su composición incluía aceite de oliva como base, lo cual nos muestra que Dios usó un ingrediente natural como vehículo para algo sagrado. Esto establece un principio espiritual claro: lo natural, cuando es santificado por la palabra, puede convertirse en instrumento de lo divino. El aceite no era solo aceite, era un medio a través del cual Dios transmitía su autoridad, su elección, su poder. El cáncer, al igual que muchas enfermedades degenerativas, se caracteriza por un proceso de inflamación celular crónica, deterioro del sistema inmunológico y desregulación interna. El aceite de oliva extra virgen, tal como ha sido estudiado por expertos en salud, contiene oleuropeína, un polifenol con capacidad antioxidante, antiinflamatoria y anticancerígena. Este compuesto ayuda a reducir el estrés oxidativo, una de las causas principales del daño celular que conduce a la formación de tumores. La oleuropeína tiene la capacidad de inducir apoptosis, es decir,
muerte programada de células malignas sin afectar las células sanas. Esta especificidad no es común en la naturaleza y sin embargo, Dios la colocó en un fruto que aparece constantemente en la Biblia como símbolo de cobertura espiritual. Lo que cubre el alma también defiende el cuerpo. El Monte de los Olivos fue el lugar donde Jesús acostumbraba orar, el sitio de su entrada triunfal y también el escenario de su agonía antes de ser entregado. Lucas 22:39 nos dice: y saliendo se fue, como solía, al Monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Aquel monte no era un lugar común, era un espacio de intimidad, de batalla espiritual, de rendición y de preparación. Que haya sido un monte cubierto de olivos no es un dato geográfico sin relevancia. Es una señal más de que el olivo está ligado a los momentos de mayor carga espiritual y mayor peso profético. Cada árbol de ese monte fue testigo de la sangre que comenzó a ser derramada antes de la cruz. Cada oliva allí presente presenció la oración más intensa registrada en las Escrituras. Y esa conexión entre el sufrimiento redentor y el fruto del olivo no puede ser ignorada. Cuando el apóstol Santiago exhorta a la iglesia a ungir a los enfermos, lo hace con una claridad que conecta lo físico con lo espiritual. Santiago 5:14-15 declara: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Este pasaje no se limita a una acción ritual. Es una orden que une el acto de ungir con el poder de la fe y la respuesta de Dios. El aceite de oliva, usado como medio visible, representa una transferencia de vida, de restauración, de autoridad celestial sobre la enfermedad. Aunque no se menciona qué tipo de aceite debía utilizarse, en el contexto histórico del pueblo hebreo, el aceite de oliva era el estándar. Era el aceite conocido, disponible y aprobado para usos sagrados. Lo que hoy la medicina confirma a través de laboratorios y estudios clínicos, la Biblia ya lo revelaba a través de símbolos y prácticas consagradas. El aceite de oliva no solo protege el corazón, regula los niveles de colesterol y mejora la función cognitiva. También actúa como barrera contra procesos inflamatorios persistentes, fortalece la membrana celular y proporciona ácidos grasos esenciales que el cuerpo necesita para reparar tejidos y mantener su integridad. En la batalla contra el cáncer, donde la célula se vuelve enemiga de sí misma, la defensa natural del organismo depende de su capacidad para identificar, neutralizar y eliminar lo que amenaza la vida. El aceite de oliva, en su forma más pura, participa en esa defensa como un recurso que Dios colocó estratégicamente en la creación para fortalecer al ser humano en sus momentos más vulnerables. Zacarías tuvo una visión de 2 olivos junto al candelabro de oro, y al preguntar qué significaban, el ángel le respondió que eran los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Zacarías 4:14. En esta escena profética, los olivos no representan solo árboles, sino canales de unción continua, emisarios de la presencia de Dios, portadores del aceite que mantiene encendida la luz. Esta imagen revela que el fruto del olivo no solo fue creado para alimentar, sino para sostener el fuego del propósito divino. En términos prácticos, el aceite extraído de la oliva actúa también como combustible. Su capacidad de arder sin extinguirse fácilmente lo convierte en un símbolo perfecto de la perseverancia, de la resistencia, de la vida que continúa a pesar de las pruebas. Este paralelismo con la lucha contra el cáncer no es accidental. Es el reflejo de un patrón celestial. Dios no solo da recursos, da resistencia. No solo provee alimento, también fortaleza. No solo consuela el alma, también refuerza el cuerpo. El uso de la oliva en el templo
En los rituales y en la vida diaria del pueblo de Israel no se limitaba a lo ceremonial. Era parte de su alimentación diaria, de sus prácticas médicas, de su vida espiritual. Esta integración total nos revela una visión holística de la salud, donde lo físico, lo emocional y lo espiritual no están divididos. La unción con aceite era una forma de marcar, de proteger, de sellar, pero también de sanar. En Marcos 6:13, cuando los discípulos fueron enviados por Jesús, dice la Escritura, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. El acto de ungir no era simbólico, era eficaz, traía resultados, manifestaba el reino de Dios sobre la enfermedad y establecía la autoridad del cielo sobre lo que parecía irreversible. En ese mismo espíritu, el creyente de hoy está llamado a redescubrir el poder que Dios ha puesto en las cosas que parecen simples. El aceite de oliva, en su estado más puro, es una invitación a vivir de acuerdo con el diseño divino. Integrarlo en la alimentación, valorarlo como recurso de salud y reconocer su significado espiritual es parte de una vida que honra al Creador en todo. No es superstición, es obediencia. No es tradición vacía, es revelación continua. Lo que fluye del olivo es más que grasa vegetal. Es un recordatorio constante de que Dios proveyó en la tierra todo lo necesario para mantenernos firmes, fuertes y en sintonía con su voluntad. Cuando el salmista declara en el Salmo 23:5, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, está hablando de un acto de abundancia, de protección, de honra. En tiempos antiguos, los pastores ungían la cabeza de las ovejas con aceite para protegerlas de los insectos que podían entrar por los oídos y matarlas lentamente. Esta práctica se transforma en una figura espiritual. El aceite protege la mente, limpia los pensamientos, guarda el interior de lo que podría destruir desde adentro. Este mismo principio aplica cuando el cuerpo es atacado por células corruptas que buscan multiplicarse de forma destructiva. El aceite, como sustancia dada por Dios, trabaja desde lo más profundo, bloqueando lo que intenta entrar y enfermar y fortaleciendo lo que debe permanecer. El olivo, en su fruto y en su aceite, representa una promesa vigente. No se trata solo de un producto mediterráneo con buenos beneficios, es una señal viva de que Dios no ha dejado al ser humano indefenso. Lo que la ciencia descubre hoy en laboratorios, Dios ya lo había ocultado como tesoro en la creación. Cada gota de aceite es testimonio de una unción que trasciende lo simbólico y actúa en lo tangible. Cada cucharada que se integra con sabiduría a la vida diaria es un acto de fe, una expresión de confianza en el diseño divino. Cuando la enfermedad toca la puerta, el creyente no queda sin herramientas. Tiene la palabra, tiene la oración, tiene la fe y también tiene los recursos que el Creador puso en la tierra desde el inicio. Entre ellos, la oliva se levanta como testigo fiel de generaciones que entendieron que la sanidad no solo se clama, también se activa. El cáncer puede ser una amenaza, pero el aceite, como extensión del propósito de Dios, es parte del armamento que no solo protege, sino también restaura. Ungidos por dentro y por fuera, sostenidos por la unción del Espíritu y por los frutos de la tierra, caminamos en la certeza de que nada escapa al diseño de aquel que todo lo hizo con intención y con amor. En la historia de la redención hay símbolos que fueron marcados por la caída, pero que en la obra de Dios son redimidos para revelar una verdad aún más profunda. Uno de ellos es el fruto que tradicionalmente se ha asociado con el conocimiento del bien y del mal, la manzana. Aunque las Escrituras no mencionan específicamente que ese fruto haya sido una manzana, a lo largo de los siglos, la cultura popular la adoptó como emblema del momento en que el ser humano se apartó del diseño divino. Sin embargo, la palabra también nos muestra que lo que alguna vez fue símbolo de caída puede transformarse en símbolo de gracia, sabiduría y vida.
cuando es redimido por la voluntad del Creador. En el lenguaje bíblico, el fruto del árbol no es simplemente una advertencia, también es una promesa. Aquello que una vez estuvo en el centro de la desobediencia, también puede convertirse en vehículo de restauración cuando se pone al servicio del propósito divino. En el Cantar de los Cantares, el amado declara: como manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Cantares 2:3. Aquí la manzana aparece en un contexto de deleite, de seguridad, de amor redimido. El mismo fruto que muchos asocian con la caída es utilizado como símbolo de una relación restaurada, de gozo en medio de lo creado, de comunión bajo la cobertura divina. Esto nos muestra que Dios no desecha lo que ha sido tocado por el error. Él lo transforma, lo purifica y lo llena de significado. Y en esa transformación, lo físico y lo espiritual vuelven a encontrarse. La manzana, en su forma natural, contiene elementos que participan activamente en la preservación de la vida. Es rica en fibra, en antioxidantes, en compuestos como la quercetina, que han sido identificados por la ciencia como agentes protectores frente a enfermedades crónicas, incluyendo el cáncer. El cuerpo humano fue diseñado para vivir en armonía con lo que fue creado para nutrirlo. Cuando se le provee lo que fortalece y limpia desde adentro, se activa su capacidad de regeneración, de defensa, de equilibrio. La manzana, al ingresar al organismo, no solo aporta dulzura y energía, también participa en procesos que protegen las células del deterioro. Su contenido de flavonoides reduce el estrés oxidativo, el cual es uno de los principales factores que contribuyen a la mutación celular y al crecimiento de tumores. Esta acción protectora no es una coincidencia bioquímica, es parte del diseño perfecto que Dios estableció cuando dijo que todo árbol que da fruto sería para alimento. Génesis 1:29 establece: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Esta declaración no es una simple instrucción dietética, es una afirmación de que el sustento físico fue diseñado como parte del plan divino de bienestar. Lo que la ciencia descubre en laboratorios, la Escritura ya lo anticipaba como principio espiritual. Así como el corazón necesita ser guardado de emociones destructivas, también el cuerpo necesita ser protegido de los agentes que lo corrompen desde dentro. El fruto que cuida el corazón físico y espiritual tiene un papel central en la lucha contra enfermedades que amenazan la vida. La manzana, al ser consumida con regularidad, regula niveles de glucosa, mejora la digestión, refuerza el sistema inmunológico y reduce la inflamación, condiciones que, cuando no están en equilibrio, crean un ambiente favorable para el desarrollo de enfermedades como el cáncer. El Señor, en su sabiduría, no dejó estos elementos al azar. Colocó en cada semilla, en cada corteza, en cada piel, lo necesario para proteger lo que Él creó con tanto esmero. En Proverbios 25:11 leemos: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Esta metáfora revela que lo bello, lo justo y lo oportuno pueden habitar en lo mismo. La manzana aparece aquí como representación de lo valioso, de lo que está envuelto en una forma que agrada, que edifica, que sana. En la misma línea, el fruto físico, cuando es recibido con acción de gracias y con entendimiento espiritual, se convierte también en medicina, no por magia, sino por obediencia, no por costumbre, sino por alineación con el diseño del Creador. La alimentación que honra a Dios no es solo cuestión de moderación o de selección, es un acto de adoración, de reconocimiento de que el cuerpo que se cuida es templo, es instrumento, es campo fértil para que la vida fluya y el propósito se cumpla. Jesús habló frecuentemente del árbol bueno y el fruto bueno. Mateo 7:17 dice:
Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Este principio también aplica al cuerpo. Lo que se siembra dentro del organismo, lo que se introduce como alimento, como sustancia, como elección diaria, da fruto. Alimentarse con lo que Dios ha declarado bueno produce resultados que van más allá de lo físico. Genera claridad mental, estabilidad emocional, paz interior. Todo eso también es parte de la salud integral. El cáncer no ataca solo al cuerpo, desestabiliza el alma, sacude la fe, pone a prueba la esperanza. Por eso la defensa contra él no puede limitarse a lo visible. Debe ser una respuesta integral, donde el fruto que se come con sabiduría también actúe como un recordatorio de que la vida se honra desde lo más esencial. El salmista declara en el Salmo 1:3 que el justo es como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esta imagen no solo es poética, es instructiva. Enseña que cuando se está conectado a la fuente correcta, lo que se produce es vida, fruto, estabilidad. Así también, cuando el creyente se conecta con lo que ha sido sembrado por Dios en la tierra y lo recibe con gratitud y obediencia, su cuerpo también refleja esa prosperidad. La manzana en su estado más puro representa esa conexión. Lo que fue redimido, lo que ahora edifica, lo que sostiene sin dañar. Comerla es más que un acto nutricional. Es una declaración. El pasado no determina el presente. Lo que fue símbolo de caída en manos de Dios se convierte en símbolo de restauración. Cada elección alimenticia es una siembra. Cada vez que se elige lo que fortalece, lo que limpia, lo que protege, se está sembrando vida. El cáncer no responde solo a tratamientos médicos. Responde también a un estilo de vida que refleja respeto por el diseño del Creador. Volver a lo natural, a lo simple, a lo que Dios ya ha aprobado, es una forma de caminar en fe. La manzana no necesita ser alterada, ni cubierta, ni procesada. En su simplicidad está su poder, en su diseño está su eficacia, en su dulzura está la redención que Dios puede traer incluso en medio del diagnóstico más oscuro. Cuando se recibe con entendimiento, la alimentación deja de ser una rutina y se convierte en parte del culto diario. Comer con sabiduría es una expresión de que se reconoce la soberanía de Dios también sobre el cuerpo. Y al incluir frutos como la manzana en la vida diaria, el creyente honra esa soberanía. Porque todo lo que Dios creó con propósito, aún lo más pequeño, está cargado de vida. Y cuando esa vida es sembrada con fe, el resultado es restauración. Porque aquello que una vez representó separación, bajo la redención del Creador, puede convertirse en instrumento de sanidad. En los momentos más difíciles de la historia del pueblo de Dios, cuando el desierto parecía interminable y las fuerzas escaseaban, hubo un fruto que se convirtió en fuente de sustento, energía y resistencia: el dátil. Su presencia en la Biblia no es decorativa, sino funcional. Representa lo que Dios provee cuando el terreno es árido, cuando no hay caminos visibles y cuando la esperanza parece lejana. En Deuteronomio 8:8, al describir la tierra prometida, el Señor incluye entre sus bendiciones una tierra de olivos, de miel. Y esta miel hace referencia, según muchos estudiosos hebreos, al néctar dulce del dátil. Este fruto, pequeño en tamaño pero inmenso en valor nutricional, contiene una carga espiritual que trasciende la necesidad física, porque fue parte del alimento que sostuvo a quienes caminaron bajo el fuego y el polvo, pero no fueron vencidos. El cuerpo humano, sometido a enfermedad, necesita más que tratamiento. Requiere energía limpia, renovada, sostenida. Los dátiles, con su riqueza en glucosa natural, potasio, magnesio y fibra, aportan esa energía sin agotar al organismo. Ayudan a la función digestiva, regulan los niveles de azúcar y actúan como antioxidantes naturales.
En contextos clínicos, sus compuestos se estudian por su efecto protector contra el estrés oxidativo y la inflamación, dos elementos presentes en el desarrollo del cáncer. Pero más allá de la ciencia, lo que este fruto representa en el marco bíblico es la fidelidad de Dios en el desierto. Él no solo dio maná desde el cielo, también permitió que el desierto mismo diera fruto, como recordatorio de que incluso en lo más hostil hay provisión si Él está presente. El Salmo 92:12 declara: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, y la palmera, árbol que da el dátil, no florece en cualquier lugar, solo en condiciones extremas donde otras plantas no resisten. Esta imagen no es casual. El justo, aquel que permanece firme aún en medio de la prueba, es comparado con un árbol que da fruto dulce donde hay sequedad. En la lucha contra la enfermedad, el cuerpo del creyente también puede florecer cuando es sostenido por aquello que Dios ha declarado bueno. El dátil entonces no es solo un alimento, es una afirmación de que la fuerza viene de lo alto y que lo que parece pequeño puede ser el instrumento de la victoria. Cuando Dios formó la tierra, no dejó un solo rincón sin propósito. Cada semilla, cada raíz, cada fruto fue pensado con precisión para cumplir una función específica dentro del equilibrio de la creación. Lo que hoy llamamos alimento, en la palabra es revelado como instrumento. Y cuando se comprende esta verdad, la forma de ver la salud cambia. El cáncer, con todo su peso, no tiene la última palabra sobre el cuerpo del creyente, porque lo que Dios diseñó no solo sostiene la vida, también la defiende, la renueva y la alinea con su voluntad eterna. Cada fruta que Él colocó en la tierra tiene una misión, no solo en el plano físico, sino también en el espiritual. Las 6 frutas que hemos explorado no son solo ingredientes, son testimonios vivos de una mente divina que anticipó las necesidades humanas desde el principio. Pero más allá de su valor nutricional, su poder reside en lo que representan: obediencia, regeneración, cobertura, redención, fortaleza y pacto. Son reflejo del carácter de Dios manifestado en lo cotidiano. Y nos recuerdan que la batalla contra la enfermedad también se libra con fe en lo que ya ha sido creado para el bien del hombre. La verdadera sanidad no se encuentra únicamente en lo que entra al cuerpo, sino en cómo se recibe. Porque quien come con entendimiento espiritual activa una promesa, y quien honra el diseño divino en su mesa camina en una dimensión donde la comida no solo alimenta, también transforma. Hoy, más que una lista de frutas, has recibido una revelación. Y esa revelación te llama a ver cada elección diaria como un acto de fe. Porque el Dios que creó la semilla también te sostiene a ti. Y lo que Él plantó con propósito jamás será en vano.